¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Florencia Pérez, trabajo en el programa de control de enfermedades inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Estoy con Laura Saucedo, que también es parte del equipo, y vamos a empezar a trabajar en el contexto del inicio de la vacunación en los puestos que se van a establecer en las escuelas, los puestos territoriales. Vamos a empezar con esta formación que está dirigida a los vacunadores y a las personas que van a trabajar en el punto de vacunación estrictamente. Así que si bien se ha abordado esta temática y a lo largo de los anteriores encuentros se hizo un repaso sobre la población a abordar y quienes tenemos que ir vacunando en cada etapa, vamos a hacer un repaso focalizando en la población que se va a vacunar en las escuelas. En esta instancia, la campaña de vacunación inició priorizando el personal de salud, que se vacunó y se está vacunando actualmente en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Pero para la instancia que se va a inaugurar en las escuelas, la demanda va a estar concentrada en la población general. ¿Sí? Dentro de la población objetivo identificada, otros grupos poblacionales como los docentes o el personal de seguridad va a vacunarse en otro tipo de puestos o con un abordaje diferente. Puntualmente para las escuelas, la demanda que van a recibir va a ser la población general mayores de 60 años cuando esté aprobada la vacunación para este grupo objetivo. Y no es en esta instancia aún, y lo digo con la actualización del día a la fecha porque es muy dinámico y constantemente pueden surgir algún tipo de actualización y de nuevas recomendaciones de la autoridad regulatoria sanitaria, que es el ANMAT, ¿sí? Es la autoridad nacional que emite las recomendaciones de los grupos que se van a ir vacunando con las vacunas que están disponibles y la aprobación del uso o la utilización de esos biológicos. Entonces, en esta instancia estamos vacunando a personas de 18 a 59 años y dentro de ese grupo poblacional vamos a identificar a quienes tienen un mayor riesgo para contraer el COVID y presentar complicaciones por la enfermedad o una mayor mortalidad. Ese grupo que se identificó son las personas diabéticas, independientemente de su condición de insulino dependientes o no, las personas que presentan una enfermedad cardiovascular crónica, las personas que presenten una enfermedad pulmonar crónica o renal crónica y los obesos con un índice de masa corporal mayor a 35. Estas condiciones son las que incluso en el momento del registro de la demanda de vacunación las personas van a declarar, pero llegado el momento en el puesto de vacunación, cuando ellos vayan a presentarse y hagan la admisión para ser recibidos por ustedes y finalmente vacunados, bueno, van a tener que acreditar esa condición de pertenencia a los grupos de riesgo. Así que en la primera instancia, el personal que tiene la capacidad para decidir si la persona se vacuna o no va a tener que corroborar que pertenezca a estos grupos con una orden médica. Va a estar seguramente indicado o va a mostrar que pertenece a alguno de estos grupos tal como lo declaró en la solicitud del turno de la vacunación. Bueno, si bien hay una variedad de vacunas disponibles en el mundo en este momento contra el SARS-CoV-2, particularmente en la Argentina tenemos la disponibilidad de la vacuna Sputnik V, que está hecha en una plataforma de vector viral no replicativo. Esto quiere decir que se utiliza un adenovirus, en realidad el serotipo 26 y el serotipo 5 del adenovirus, como vector, ¿sí?, para
transportar la proteína, una proteína del coronavirus y así poder generar la respuesta inmune en las personas. La vacuna viene en una presentación, se indica en 2 dosis que se aplican al día 0 y al día 21, ¿sí? La presentación es líquida, se conserva a menos 18 como límite de temperatura, el rango puede ir desde menos 40 hasta menos 18 y acá podemos ver en la presentación que disponemos que también está la presentación liofilizada que se utiliza de 2 a 8 grados, pero eso no está disponible en nuestro país, con lo cual hacemos esta salvedad porque en realidad lo que ustedes se van a encontrar cuando hagan el manejo en el vacunatorio va a ser con un vial multidosis de 5 dosis en una presentación líquida que inicialmente va a estar congelada, luego vamos a ver el paso por paso de cómo es el manejo y la manipulación de ese vial y va a avanzar hasta tener una presentación líquida que es en ese momento en que se utiliza la vacuna. La eficacia global que está comprobada de la vacuna Sputnik es del 91,4% y para casos graves es del 100%, ¿sí? Bueno, simplemente esta diapositiva es para ilustrar el mecanismo de acción de la vacuna y cómo con la primera inmunización tenemos una elevación de los títulos de anticuerpos que se dispara a partir de la segunda dosis o de la inmunización de refuerzo, a diferencia de otras vacunas que tienen un solo componente de vector viral no replicativo, como por ejemplo lo es la vacuna que produce el laboratorio AstraZeneca. Tiene la misma plataforma que la Sputnik, pero un solo componente. Bueno, la respuesta inmune que está comprobada es menor y con la aplicación del refuerzo que contiene una variedad del vector viral diferente se dispara la respuesta inmune y se produce la elevación de títulos de anticuerpos. Bueno, contarles un poco los lineamientos de acuerdo al manual del vacunador con respecto a las dosis para completar un esquema. Este esquema de vacunación está compuesto por 2 dosis y cada dosis compuesta por un componente diferente. Como habíamos explicado, cada componente está montado en un adenovirus distinto, la primera dosis con un adenovirus del tipo 26 y la segunda dosis con un adenovirus del tipo 5. Decirles también que cuando recibimos primer y segundo componente, en la primera entrega el componente 1 era de tapa azul y el componente 2 de tapa verde, lo que nos permite diferenciarlos. También contarles que van a seguir viniendo diferenciados esos componentes, pero que pueden cambiar estas características que nosotros estamos describiendo. Ha sucedido que cuando se recepcionaron en el país por segunda vez vacunas correspondientes al primer componente, esperábamos que lleguen con tapas azules y llegaron con tapas blancas. Entonces es de buena práctica poder tener diferenciado dentro de lo que es el freezer que vamos a utilizar para la jornada de vacunación, bien diferenciados los espacios entre el componente 1 y el componente 2. Sabemos que además van a estar diferenciados los días de vacunación para la primera y la segunda dosis, y eso nos va a ayudar a minimizar errores con la aplicación, ¿sí? El intervalo mínimo de dosis es de no menos de 21 días, o sea 3 semanas. Aplicamos la primera dosis y para poder aplicar la segunda dosis tienen que haber pasado 21 días mínimo. ¿Qué pasa si pasa más de estos días? Se debe de completar el esquema, ¿sí? No hay un intervalo máximo conocido hasta el momento, sí este intervalo mínimo que debemos de garantizar.
Para lograr la máxima protección se debe completar el esquema, ¿sí? Y no se reinicia bajo ningún concepto. Con respecto a la simultaneidad, podemos decir que la coadministración con otras vacunas del calendario nacional no ha sido evaluada y por lo tanto no se recomienda la aplicación en simultáneo. Seguimos, por favor. Con respecto a la forma de presentación, como decíamos, y en la imagen se puede ver, estos son los frascos que conocemos, en donde está bien detallados, como pueden observar, que cada frasco contiene 3 mililitros, cada dosis es de 0,5 mililitros y el remanente pertenece a un porcentaje de inutilización. En el reverso del frasco podemos observar el número de lote, la fecha de elaboración y de vencimiento. Estas características con respecto a la descripción de los mililitros, del contenido en mililitros de cada dosis, el frasco es multidosis, cada frasco contiene 5 dosis, más ese porcentaje de inutilización que tienen la mayoría de los frascos multidosis, incluso de los que veníamos usando anteriormente para el calendario de vacunación nacional. También les mostramos la caja que contiene los frascos y las dosis. No siempre viene definida la misma cantidad ni van a guardar las mismas características de color los frascos. Lo importante es que sí vamos a poder diferenciar el primer del segundo componente. Contarles también que su aplicación es intramuscular en región deltoides y que es de buena práctica poder observar el frasco en su totalidad para poder garantizar la trazabilidad del biológico. ¿Qué quiere decir? Que podamos observar y tener la responsabilidad de determinar que si estoy aplicando primer componente, verdaderamente el frasco corresponda a ese primer componente o primera dosis, que tenga el número de lote conocido con el que estamos trabajando y una fecha adecuada con respecto a la fecha de elaboración y vencimiento, además de poder observar la característica que tiene que tener la vacuna en sí. Sabemos que desde el momento en el que sale del freezer y hasta que se descongela es una masa dura, blanca y compacta. Seguimos, por favor. Con respecto a la cadena de frío, esta es una novedad y tenemos que ser conscientes y en cada capacitación esto es una modificación que se realizó luego de que llegaran documentos de Rusia y que fueron analizados obviamente por ANMAT y respaldados por este organismo tan importante, que tiene que ver con nuevas novedades respecto a los tiempos de uso luego de la descongelación. Sabemos que se conserva a menos 18 grados, el rango correcto de conservación es de menos 18 a menos 40, son las temperaturas en las que se mantienen los freezers en buen funcionamiento. Se descongela a temperatura ambiente y este tiempo varía, en algunos casos de 5 a 15 minutos, con un promedio de 7 minutos en el tiempo de descongelación. Va a tener que ver con la característica física del lugar y las condiciones climáticas. Una vez descongelada, anteriormente sabíamos que se contaba con 30 minutos para su aplicación. Hoy, y con estas actualizaciones que les comentaba, se determinó que el tiempo que tenemos para usar este frasco con las 5 dosis se amplió a las 2 horas. Si no se aplica luego de ese tiempo, debe descartarse y no volver a congelarse. La técnica de administración es la misma que utilizamos para la vacunación del adulto. Es intramuscular profunda en el músculo deltoides con una aplicación de 90 grados. El paso a paso es el lavado de manos frecuente. Esto lo vamos a hacer con agua y jabón o con solución alcohólica, con lo que dispongamos dentro del contexto de la posta de vacunación. Lo vamos a hacer previamente a vacunar y luego de finalizada la vacunación.
Luego del lavado de manos se procede a la antisepsia del músculo deltoides, de la zona donde vamos a aplicar la inyección. Esto se hace por arrastre y con agua destilada o solución fisiológica. Luego de ello se sostiene el músculo firmemente entre pulgar e índice, se sostiene la jeringa con un lápiz, se pellizca el tejido graso y se inserta la aguja. Es una recomendación y algo que tenemos que tener en cuenta, y es muy importante, que no se debe de aspirar, se aplica directamente, se retira y se ejerce una leve presión sin refregar sobre el músculo. No se masajea. La carga de dosis se recomienda que sea en simultáneo. Esto es para poder optimizar el recurso del vial. Se utiliza una aguja para la carga, se procede el llenado de cada jeringa con los 0,5 mililitros correspondientes a cada dosis, se monta una nueva jeringa, una nueva aguja en cada jeringa, y se descarta la aguja que se utilizó para la carga. Luego de eso recién se descarta el vial. Es importante que todos los vacunadores puedan hacer esta práctica. Si bien recomendamos que la carga un único vacunador y los demás observen, esto se trata de optimizar más que nada el tiempo que tenemos para poder vacunar, lo que no significa que cada vacunador pueda cargar su dosis también. En esta etapa cada frasco corresponde al componente 1. Sabemos que en los próximos días llegarán las segundas dosis, pero en este momento trabajamos con el componente 1, que como dijimos es la tapa azul. La segunda dosis tiene un compuesto diferente, por eso es que no se deben reservar los frascos para completar los esquemas. Todas las primeras dosis que tenemos se deben aplicar como tales, como primeras dosis. Se deben citar a grupos de a 5 personas. Y una vez que están presentes, se procede a descongelar el vial y no antes. No se agita bruscamente, no se almacena el vial una vez abierto, no se utiliza el vial si hay problemas con respecto a la integridad del frasco, la etiqueta deteriorada o con cambio en las propiedades. Dijimos que al momento de sacarlo del freezer es una masa blanca y dura. Si no tuviese esa característica, debemos desconfiar de su vida útil o de la continuidad de la cadena de frío de ese vial. Estas son recomendaciones para el personal vacunador. Se utiliza el guardapolvo o ambo, que se suele utilizar para la jornada común de trabajo, y no se debe salir luego de la jornada de trabajo con ese ambo o ese guardapolvo que se utilizó en la jornada. Se utiliza el cabello recogido en su totalidad y calzado cerrado. No se usan accesorios. No se debe utilizar tampoco el celular durante la vacunación y no contamos con evidencias del uso rutinario de guantes. Se recomienda no utilizarlo porque esta práctica hace que se limite el lavado de manos que está recomendado pre y post vacunación. Sin embargo, puede utilizarse solo en caso de que el personal vacunador tenga alguna lesión en las manos que necesite cubrir. Al finalizar la jornada se debe de cambiar la ropa que se utiliza y como equipo de protección personal se recomienda el barbijo quirúrgico y la protección ocular. Con respecto al desvío de la cadena de frío, dijimos que el rango adecuado está entre los menos 18 y los menos 40 grados. ¿Cómo actuar en ese caso? Cada puesto de vacunación va a contar con un registro, planilla, enviado desde el programa de inmunizaciones, en donde
ahora vamos a mostrar el modelo de la planilla, en donde se debe registrar el tiempo de exposición a la vacuna que estuvo fuera de rango. Se toma nota de la temperatura que indica el termómetro en ese momento, se identifica el lote y la fecha de vencimiento, se etiqueta con la expresión no usar producto en cuarentena y se mantiene bajo cadena de frío. Esto es importante, ¿sí? A pesar de que nosotros consideremos de que estos viales estuvieron fuera de rango o sufrieron alguna alteración en lo que es su temperatura, es importante que se siga manteniendo bajo la cadena de frío, porque desde la posta no se decide la continuidad en su uso o no. Es a nivel central donde se evalúan los datos y se procede el uso en la continuidad o el descarte de esas vacunas. Ese es el modelo de la planilla que se utiliza para lo que es el desvío de cadena por la alteración en los rangos de temperatura. Brindarles información con respecto a actualizaciones que surgieron en estos días, que tienen que ver con modificaciones en las contraindicaciones que conocíamos y estas nuevas novedades con respecto a los grupos elegibles. Al comienzo de esta campaña tan importante de vacunación, sabíamos que la urgencia era vacunar a personal que se encontraba en la primera línea enfrentando al SARS-CoV-2 y a los mayores de 60 años. Las actualizaciones que fueron determinadas de acuerdo a los tiempos en los que se realizaron los estudios y se fueron dando a conocer en nuestro país y fueron revisados por la ANMAT, autorizaron el uso de esta vacuna a las personas a partir de los 60 años. Eso nos permite hoy poder brindar e incluir dentro de esta campaña a los adultos mayores, que son los que tienen más riesgo de morbimortalidad frente al COVID. Respecto a las contraindicaciones anteriores, la novedad en este momento, y está sujeta, toda esta capacitación está sujeta a modificaciones por esto que hablábamos, que estamos actualizándonos continuamente y todo el tiempo surgen novedades con respecto a las características de la vacuna y su uso, que en este momento permite que se amplíe a embarazadas y en periodo de lactancia y personas inmunocomprometidas que estén cursando una enfermedad oncohematológica, que padezcan VIH, que hayan pasado por algún trasplante o sufran alguna inmunodeficiencia primaria o secundaria, entre otras, incluyendo medicamento para el tratamiento de su dolencia, ¿verdad? Estos grupos pueden optar por vacunarse, pero además de reunir esta condición, tanto de inmunocompromiso como de embarazo o lactancia, deben de formar parte de lo que es este personal que decíamos de primera línea, que es formar parte del equipo de salud, de personal estratégico, docente y no docente, de nivel inicial, primario y secundario, o que presenten además enfermedades subyacentes, como aclarábamos anteriormente, que pertenezcan además a los grupos de riesgo que sufran complicaciones graves por el COVID. Con respecto a las contraindicaciones, está contraindicada aplicar la primera dosis en menores de 18 años a personas que hayan padecido hipersensibilidad a componentes de la vacuna o a una vacuna con componentes similares y personas con antecedentes de reacciones alérgicas graves o
shock anafiláctico anterior. Con respecto a la segunda dosis, las contraindicaciones son si la persona recibió la primera dosis de la vacuna y tuvo complicaciones graves después de haber recibido el primer componente. En ese caso, el segundo componente no se aplica. Si la persona pasó por un shock anafiláctico, si sufrió de una reacción alérgica generalizada y grave, si tuvo un síndrome convulsivo o fiebre superior a 40 grados. Después, debemos tomar precauciones para no incurrir en errores en la vacunación. Una de ellas es no coadministrar la vacuna Sputnik V con otras vacunas. No hay estudios en este momento que avalen la simultaneidad en la aplicación con otras vacunas. En los puestos de vacunación no va a estar disponible otra vacuna para que apliquen en paralelo, pero sí puede pasar que esa persona tenga una vacunación previa, como cualquier otra vacuna, en las 4 semanas anteriores. Por ejemplo, un adulto que recibió una vacuna triple viral o una vacuna contra la hepatitis B, entonces debemos indagar si se vacunó en las 4 semanas previas con alguna otra vacuna. Y si fue así, hay que esperar a que se cumplan las 4 semanas para indicar la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2. Si no se puede aplicar en ese momento, hay que posponerlo. A la vez hay que también poder preguntar si, obviamente, si tiene antecedentes de haber padecido la enfermedad de COVID-19, pero no porque eso contraindique la vacunación, sino para saber si recibió un tratamiento con plasma de convaleciente, con suero equino o algún otro tipo de anticuerpos monoclonales. En ese caso se va a posponer la vacunación hasta 90 días luego de haber recibido el tratamiento, ¿sí? Entonces, todas estas precauciones y contraindicaciones que mencionamos forman parte de la entrevista previa y las preguntas que vamos a hacerle a las personas para decidir si las vacunamos en ese momento, si posponemos o si directamente contraindicamos el acto de vacunación. Finalmente, como dijimos recién, respecto al antecedente de infección por SARS-CoV-2, no es una contraindicación para vacunar. Se va a vacunar tanto a quienes la hayan padecido como no, pero sí vamos a preguntar si dentro del tratamiento recibió, como dijimos recién, plasma convaleciente, suero equino o anticuerpos monoclonales, y saber en qué periodo de tiempo lo hizo. Sí vamos a indagar, y esto va a ser en un momento previo al momento de la vacunación. Va a haber un triage donde se van a consultar la presencia de síntomas. Esto va a definir si la persona pasa a la etapa de admisión, en donde ustedes van a poder hacer la entrevista, pero si igualmente al llegar a la admisión y se hace la entrevista, se le va a repreguntar si está cursando síntomas de la enfermedad, ¿sí? Y en el caso que se identifique a una persona que presenta una infección aguda en ese momento, obviamente se la va a aislar y tiene que esperar hasta el alta para poder vacunarse. No hay un periodo superior al del alta para vacunarse en el tiempo que hay que considerar en posponer la vacunación. Esta duda surgió en los equipos que empezaron a vacunar también de los hospitales, que consultaban si había que esperar más tiempo por haber padecido la enfermedad, y la verdad es que no, solamente esperamos al alta por una cuestión de cuidado de la persona y de cuidado del equipo que está trabajando. Por el mismo motivo, quienes declaren que son contacto estrecho de un positivo tampoco se pueden vacunar. Deben aislarse y cumplir con el periodo que está indicado. Ustedes saben que en la persona que presenta infección aguda indicamos 10 días de aislamiento desde el inicio de los síntomas, y en la persona que es un contacto estrecho, un positivo, se indican 14 días de aislamiento. Entonces, a la espera de si presenta síntomas o no. Entonces, de nuevo, si alguien en la entrevista declara que es contacto estrecho de un positivo, debemos indicarle que se aísle,
suspendemos el acto de vacunación y justamente el objetivo de esta actividad es proteger al personal y no generar más contactos estrechos y una mayor transmisión de la enfermedad. Y respecto de las enfermedades agudas graves o exacerbación de enfermedades crónicas, bueno, si la persona presenta un compromiso del estado general, se va a aplazar la vacunación hasta la alta médica, ¿sí? Esto también, cuando estemos haciendo la entrevista, vamos a tener personas que presenten enfermedades crónicas, porque son los grupos elegibles para vacunar, y en realidad cuando presentan compromiso del estado general, lo más probable es que no estén demandando la vacunación en el puesto territorial en una escuela. Pero en el caso de que haya evidencia de que la persona está descompensada, ¿sí?, de que se complejizó su cuadro, la indicación en realidad es demandar atención médica, no la vacunación. Por eso aplazamos la vacunación y se solicita la atención médica para esa persona. Bueno, después sobre los eventos postvacunales, es importante que una vez realizado el acto de vacunación podamos informar a las personas que se vacunan que es esperable que aparezcan algunos efectos que, si bien no son de una elevada frecuencia, sí algunos de presentación leve pueden aparecer y tenemos que poder identificarlos para actuar en consecuencia. Los más frecuentes tienen que ver con algunos efectos generales que se presentan como un síndrome pseudogripal, con un poco de fiebre, con mialgias, artralgias, cefalea o algún malestar generalizado, ¿sí?, que inicia entre las 6 horas post-vacunación y hasta las 24 horas de haberse efectuado la vacunación. En general, este tipo de efectos adversos, así como los otros efectos adversos leves que son locales, ¿sí?, dolor en el sitio de la aplicación, hinchazón o hiperemia, se puede resolver con la indicación de un analgésico. ¿Sí? La persona puede optar por tomar un paracetamol o algún analgésico no esteroide y en las 24 horas posteriores a la vacunación va a remitir los síntomas en su totalidad. Después hay otro tipo de eventos adversos menos frecuentes, que son generales, que tienen que ver con náuseas, algún otro tipo de síntomas gastrointestinales, reacciones alérgicas leves o una modificación en el laboratorio que requieren o pueden llegar a indicar que la persona haga una consulta médica. Nosotros, desde nuestro rol en el puesto de vacunación, lo que tenemos que aclararles es que esto puede aparecer y que frente a la duda o si tienen alguna incomodidad importante, tienen que hacer la consulta médica para recibir atención, pero que no revistan gravedad y no, o sea, realmente en su amplia mayoría no hubo personas que pudieran registrar algún tipo de evento adverso grave. Sí, vamos a ver más adelante ahora con Lau qué pasa cuando hay una reacción alérgica grave y cómo es el manejo de esa emergencia en el contexto de la vacunación. Pero lo que vamos a hacer previo a eso es informar simplemente que los efectos adversos leves pueden suceder y que van a remitir a la brevedad y podemos utilizar un analgésico para ello. Bueno, luego de que la persona fue remitida a la vacunación porque pudo superar todas las etapas de triage, de preadmisión y admisión para la vacuna, que se constató de que reúne todos los requisitos para poder recibir la dosis de manera adecuada y segura, tenemos que pensar que por ser una vacuna nueva, la persona puede llegar a sufrir una reacción no esperada del tipo de las menos frecuentes. Sin embargo, cabe aclarar que la anafilaxia dentro de lo que es el contexto de la vacunación es rara, en una tasa de 1 en 1.000.000 de personas, y las reacciones alérgicas severas y graves tienen más que ver con, y más que nada en el adulto, tienen más que ver
con alergias al medicamento, al látex, a las picaduras de insecto, en el caso de los niños, que no es este el contexto de vacunación, pero está bueno aclararlo, en los alimentos. Entonces, una persona que tiene esa tendencia en su sistema inmune a reaccionar con respecto a los alérgenos, son las personas en las que vamos a focalizar nuestra atención. Debemos entender que la reacción alérgica puede hacer dentro del contexto de la vacunación por el propio antígeno de la vacuna, a las proteínas residuales que forman parte de los componentes de este biológico, o a otros componentes de la vacuna. Las reacciones anafilácticas es importante saber que se presentan de una manera súbita y normalmente durante la primera hora después de la vacunación. ¿Qué cosas podemos hacer para prevenirla? Interrogar sobre los antecedentes alérgicos de la persona. Esto es de buena práctica y sin ánimos de ser repetitivos, independientemente de que se haya interrogado a la persona previo a la vacunación. Es importante el diálogo con el vacunador y que el vacunador pueda reasegurarse de esta condición, de que la persona no tenga antecedentes de anafilaxia o de reacción alérgica grave. Mantener el control de 20 a 30 minutos luego de la aplicación de la vacuna. Asegurarnos de que el puesto de vacunación esté provisto con el kit de anafilaxia y recomendarles no vacunar a las personas con antecedente de alergia grave que hayan requerido intervención médica para revertir esta situación de alergia sufrida en algún momento anterior. Sabemos que la vacunación comienza como una entrevista. Estas son algunas de las preguntas que solemos hacer en un contexto de vacunación de calendario, que son útiles también para este momento. Sin embargo, el puesto de vacunación va a contar con una lista a modo checklist en las que va a preguntar puntualmente estas cuestiones que tienen que ver con las precauciones que describía Florencia anteriormente, que tienen que ver con si la persona piensa que puede llegar a estar embarazada o no, si está transcurriendo por un periodo de lactancia, si tiene algún inmunocompromiso en lo que respecta a su salud, o si tiene antecedentes de alergia. Definimos a la anafilaxia como un síndrome porque es un conjunto de signos y síntomas, o sea, cosas que vamos a ver y cosas que la persona nos puede llegar a referir, que es clínico grave y que conlleva un riesgo de muerte. Esto se produce por una liberación masiva de mediadores inflamatorios. Es una respuesta debido a la hipersensibilidad de una inmunoglobulina presente en nuestro sistema inmune. No sucede con el primer contacto al alérgeno, llamamos alérgeno a toda aquella sustancia que nos pueda llegar a producir alergia, sino que es en un segundo contacto con esa inmunoglobulina ya sensibilizada. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que focalizar nuestra atención en esas personas que hayan tenido un antecedente de alergia severa, porque es esa persona la que va posiblemente a tener esta reacción hipersensible. Decimos que los síntomas son peligrosos, que esta reacción puede quitar la vida. Y en esta instancia es importante poder determinar las diferencias que hay entre lo que es una reacción alérgica leve o moderada y un shock anafiláctico. Las reacciones alérgicas, como dijimos, es esa reacción que nos sensibiliza ante una sustancia que nos produce alergia.
que esta sustancia entra en contacto, ya sea con las mucosas, en contacto con la piel, con la nariz, con las vías respiratorias, el tubo digestivo, y definimos a los alérgenos, o sea, aquellas sustancias que nos pueden llegar a llevar a esta sensibilidad, a esta alergia, a cualquier sustancia que pueda ser inhalada, ingerida o inyectada. Dentro de las reacciones leves, poco después del contacto con esta sustancia que nos produce la alergia, suele ocurrir o es esperable que suceda y se repita en personas que ya tienen el antecedente. Pero cuando hablamos de un shock anafiláctico, es sumar este cuadro de alergia con un compromiso de algún otro aparato, ya sea a nivel cardíaco o respiratorio. En el shock anafiláctico, y es lo que nos va a permitir discriminar entre una reacción alérgica leve a una grave, pasa que el compromiso en las vías respiratorias es importante, la persona va a referir falta de aire o vamos a poder ver que se toca y que refiere el ahogo, y puede suceder dentro del contexto de vacunación, como por una picadura de insecto, una mordedura, por alimentos o, como dijimos antes, por algún tipo de medicación que haya recibido previamente. ¿Cómo definimos el caso entonces? Como el conjunto de signos y síntomas que aparecen de una manera repentina y que progresan rápidamente. El compromiso es multiorgánico, va a ser en la piel, a nivel respiratorio, a nivel cardiovascular y gastrointestinal. La sola presencia de una alergia o de un rash cutáneo no define al cuadro como anafilaxia. ¿Cómo la diagnosticamos? En este gráfico tenemos bien diferenciados, si pueden ver con puntos amarillos, todos los síntomas de una alergia simple, en donde podemos encontrarnos con que la persona empieza a presentar ojos rojos y llorosos, una congestión nasal, rinorrea, vamos a notar que quizás gotea esa nariz, ronchas que suelen aparecer en lo que es el cuello y en la cara, y después se extiende como sarpullido y picazón al resto del cuerpo. Hasta ahí podemos decir que es una sintomatología de una alergia simple. Si a estos síntomas antes descritos se le suma hinchazón en la lengua, la persona refiere dificultad para tragar, vemos que no puede tragar su propia saliva, que se hinchan los tejidos de la garganta y la persona se toma, que tiene una dificultad para respirar, y esto lo vamos a saber por el aleteo, por el movimiento a nivel torácico, por la desesperación, por la falta de entrada de aire y también por el chillido característico que ocasiona el querer obligar a que entre el aire y que esto no suceda por la propia hinchazón del tejido de la musculatura, ¿no? Palpitaciones, cólico o dolor abdominal también se pueden presentar. Se han descrito dentro de este grupo de síntomas, dentro de lo que es el cólico o dolor abdominal, también episodios de náusea, vómito e incluso diarreas. Si sumamos todos esos síntomas, nos encontramos ante una emergencia, y en esta situación no podemos dudar. Sabemos que el tratamiento, el pilar fundamental para el tratamiento de la anafilaxia es la adrenalina, y los elementos de los que tenemos que disponer, que son los que componen el kit de anafilaxia, es justamente la ampolla de adrenalina con una concentración de 1 mililitro, una jeringa de tuberculina y una aguja intramuscular que nos permita la aplicación intramuscular profunda. Se coloca a la persona en decúbito supino, acostado, boca arriba, con las piernas elevadas, porque esto va a favorecer la irrigación a los tejidos en caso de que se presente una complicación a nivel
cardiovascular y nos permite favorecer la elevación de la tensión arterial. Muchas veces dentro del cuadro de anafilaxia sucede que hay bradicardia e hipotensión. Entonces, esta posición es la que favorecería no a revertir el cuadro, pero sí a favorecer la recuperación de la persona. En caso de que se presenten los síntomas que antes describíamos a nivel digestivo, que tienen que ver con vómitos, náuseas, o a nivel respiratorio, la persona no tolera la ortopnea, o sea, no tolera estar del todo acostado sobre el piso, lo que se hace es lateralizarlo para poder facilitarle esa entrada de aire que ya está complicada por el cuadro, y además para que no corra el riesgo de broncoaspiración en el caso de que tenga vómitos. Está descrito en el cuadro la dosificación de acuerdo a los kilos, y como podemos ver, cada 5 kilos la dosis va aumentando de 0,05 mililitros, lo que hace que la dosis máxima para el adulto sea de 0,50 mililitros. ¿Por qué decimos que la adrenalina es el pilar del tratamiento en el primer nivel de atención? Cuando hablamos del primer nivel de atención no hablamos solamente de la salita o de los CAPS en donde solemos vacunar. También hablamos de esta posta de vacunación que cumple el rol tan importante como es vacunar, pero también que ese contexto de vacunación sea seguro para la persona. En caso de que la persona necesite auxilio porque reaccionó de esta manera tan poco frecuente, pero está cursando su cuadro de anafilaxia, tenemos que entender que la adrenalina es irreemplazable, que es la aplicación es prioritaria antes de cualquier acción, que es el fármaco de primera elección, y tener en claro el sitio, la dosis y el lugar de aplicación. Como muestra la imagen, se aplica en la cara anterolateral del muslo, y esto garantiza que la absorción del fármaco sea rápido, no solo por la localización del músculo, sino por su característica. Hace que la absorción sea óptima y que el medicamento llegue con rapidez al organismo como lo necesitamos. Esta dosificación se puede repetir cada 5 minutos. Luego de la aplicación precoz de la adrenalina es cuando se activa el sistema de emergencia, y estas dos acciones puede ocurrir que se hagan al unísono, la aplicación de la adrenalina y la activación del sistema de emergencia, pero no al revés. Debemos priorizar siempre la aplicación de la adrenalina porque es lo que va a diferenciar que la persona viva o muera. Respecto a todo el cuadro que describimos, respecto a los síntomas y cómo la persona va a presentar dificultades en los niveles cardiorrespiratorios principalmente, se deben prever maniobras de RCP y, de ser posible, la monitorización de signos vitales y articular esfuerzos para lo que es el traslado urgente al centro hospitalario. Como trabajamos en equipo, en la posta de vacunación, también trabajamos en equipo ante la emergencia. Entonces, en cada posta, el equipo de trabajo se va a presentar y va a simular todo lo que es el circuito de la vacunación desde el comienzo hasta el final. Entendemos que el acto vacunal es eso, no se resume a la aplicación de la vacuna en sí misma, sino que se compone por todos los momentos, desde la llegada de la persona a la posta hasta que se retira de ella con su vacuna ya aplicada y su control postvacunal hecho. Entonces, como equipos territoriales, esperamos que dentro de la simulación de lo que va a ser el circuito de vacunación se incluya la práctica de un simulacro y actuación en el caso de una emergencia por una reacción anafiláctica. En ese caso tienen que haber roles bien definidos, por eso es importante que entre ustedes se conozcan
y puedan determinar quién es la persona más idónea y capacitada para ocupar cada rol. Cada vez que se toma el turno, se debe asegurar que se dispone del kit de anafilaxia. Como equipo de trabajo debemos determinar el rol que tomará cada uno ante la emergencia, y la posta debe estar organizada de modo tal que cada actor tenga claro cuál es el rol que va a ocupar para que no se superpongan tareas. Y esto tiene que ver con la organización del acto vacunal en sí y de la emergencia también. Cada posta debe de tener claro el número del sistema de emergencias correspondiente al lugar. Sabemos que cada municipio tiene características propias respecto a su sistema de emergencias. Con respecto a la definición de estos roles que hablábamos y el protocolo de actuación, vamos a contar con una persona en la sala de espera post vacunación capacitado para reconocer cualquier reacción, poder detectar rápidamente cualquier reacción en la persona que se encuentra allí. Ya sea esto que hablábamos, que la persona refiera o muestre signos de dificultad para respirar, que se acerque y diga, me siento mal, me está saliendo esto en la piel, que lo veamos rascarse, en fin, cualquier detección de los síntomas que antes mencionábamos que son característicos, tanto de alergias leves como graves. Esa persona es la que después de reconocer o de intercambiar con la persona que está en observación, va a dar aviso inmediato al actor número 2. El actor número 2 es una persona capacitada para definir el caso como anafilaxia o no, y que será el responsable de la aplicación de la adrenalina. El actor número 3 es la persona que va a estar entrenada para realizar el llamado telefónico al sistema de emergencias. Por otro lado, el coordinador general de la emergencia es el que tiene que garantizar ese espacio de actuación, es el que va a garantizar que nuestro entorno de actuación ante la emergencia sea seguro para la persona que estamos asistiendo, para nosotros como actores dentro de lo que es la emergencia, pero además debe de garantizar y facilitar el acceso y el egreso del sistema de emergencias. Debemos de tener previsto por dónde va a entrar, si entra la ambulancia, por dónde va a salir y poder facilitar la llegada del equipo que va a trasladar la persona al segundo nivel de atención, que ya es la atención hospitalaria. ¿Qué errores podemos cometer en el tratamiento o la prevención de la anafilaxia? Presumir que la anafilaxia va a mejorar de forma espontánea. Esto no va a suceder. Cuando se empiezan a manifestar estos síntomas de alergia severa, grave, que ya hemos descrito detalladamente, no se van a revertir si no es con la aplicación de la adrenalina. Si suponemos que es tan mal que supongamos que corticoides y antihistamínicos pueden sustituir la función de la adrenalina. Si bien son parte del tratamiento, es parte del tratamiento que se utiliza para revertir la acción de estos mediadores inflamatorios que mencionábamos al comienzo, pero se hace luego de la presentación del cuadro agudo, y este tratamiento tiene más que ver con el contexto hospitalario que con la actuación que nosotros vamos a tener dentro de la posta. Creer que la adrenalina se acompaña de efectos cardíacos importantes. Esto es un mito que tenemos la obligación de desmentirlo. La realidad es que si la persona no necesita la adrenalina, no le vamos a ocasionar un daño aplicándosela. Le vamos a ocasionar más daño si la necesita y no se la aplicamos. Y otro de los errores más comunes es confiarse cuando existe una mejoría rápida del paciente. La persona con una alergia severa es una persona que va a estar en un estado lábil, en el que puede tener una pérdida de conciencia o no, y
que por momentos hable o no, se comunique o no con dificultad, puede hacer que nosotros tengamos una confusión con respecto a si se recupera o no. Y es importante que en el momento de la anafilaxia, y volviendo a los roles de los que hablábamos, como equipo podamos determinar qué persona es más competente para ocupar cada rol. Por último, comentarles que las alergias a las vacunas son raras, pero el sistema inmune puede reconocer elementos presentes en las vacunas y hacer estas respuestas de las que hablábamos, que son a modo hipersensible ante la vacunación, y que en este caso la persona presente una reacción compatible con la alergia. Por ello es importante conocer todos los componentes de la vacuna para poder realizar un estudio adecuado en el caso en el que se presente todas estas sintomatologías que hablábamos y estas reacciones alérgicas que antes describimos. Es importante y es de buena práctica, y los invitamos a que hagan una profunda lectura de los lineamientos. Ahí se describen tanto los componentes de la vacuna como los efectos adversos esperados, y reforzar conceptos es lo que nos hace también más capaces y más idóneos dentro de lo que es nuestro desempeño, más en la posta. En la anafilaxia, la notificación del ESAVI se debe realizar dentro de las primeras 24 horas por ser clasificado como grave. En esta diapositiva pueden ver que les dejamos un link que es un instructivo de notificación de ESAVI online para que puedan ir mirándolos. Los invitamos a reforzar conceptos a través de la lectura tanto del instructivo de ESAVI como de los lineamientos. De todas maneras, vamos a hacer un breve repaso porque de las situaciones que tenemos que afrontar respecto de los eventos adversos, ¿no? Las situaciones que vamos a afrontar como equipo de vacunación de la posta territorial, la única de esas situaciones que requiere que el equipo haga la notificación va a ser la anafilaxia. ¿Por qué? Porque el resto de los efectos adversos no se van a desarrollar dentro de esos 30 minutos de observación post-vacunación que ustedes mismos van a llevar a cabo. Van a ser situaciones que aparezcan luego y que requieran o no de la consulta médica, pero ya va a ser en un establecimiento de salud. Pero la anafilaxia, de iniciarse, y ya sabemos que es algo que es poco frecuente, va a iniciar dentro de la posta y en el periodo de observación. Entonces, dentro de los roles definidos recién de manejo de la emergencia, post manejo de esa emergencia, pero dentro de las 24 horas de ocurrida, también va a haber un rol que va a ser el de la persona que notifique el ESAVI. ESAVI llamamos a los eventos adversos atribuibles al acto de vacunación, a la vacunación o a la inmunización de la persona. La anafilaxia es un evento adverso grave como tal. Su notificación al sistema de registro de estos ESAVI es inmediata, ¿sí? Con un lapso, como dijimos recién, de hasta 24 horas. Cualquier miembro del equipo de salud puede realizar la notificación y es obligatorio que lo hagan, ¿sí? Que cada vez que ocurre un evento adverso grave de este tipo tiene que estar en el sistema de registro. Por eso, si bien está el link de cómo se hace la notificación, vamos a hacer un breve repaso para que se familiaricen con esta plataforma en caso de que tengan que utilizarla. La plataforma online en donde se hace la notificación es el SISA. El SISA es un sistema integrado de información sanitaria a nivel nacional que tiene distintos módulos que van recopilando información sobre distintos programas o temáticas dentro de lo que es el sistema sanitario del país. Uno de ellos es el módulo de ESAVI. El link de la página está disponible acá en la presentación.
Cuando ustedes abren ese link, aparece en la parte inferior distintos módulos. Bueno, ahí está el módulo de SABI que está en un recuadro rojo en la imagen, y haciendo clic en ese módulo de SABI va a aparecer la posibilidad de iniciar el registro del efecto adverso. En el caso de las postas territoriales, el efecto adverso grave, ¿sí? La forma de iniciar la notificación siempre es con una matrícula profesional, ¿sí? Uno no puede, una persona que no es un profesional de salud no puede hacer una notificación, justamente porque para definir que una determinada presentación de signos y síntomas corresponde a un evento adverso atribuible a la vacunación, hay que ser profesional de salud. Entonces es condición tener una matrícula profesional y registrarla para poder hacer la notificación. Cuando completamos ese número de documento o matrícula del personal, de la persona que va a notificar, inicia, en este caso, bueno, ahí nos da para seleccionar en base a ese número que ingresamos quién es la persona, seleccionamos quién notifica y nos abre la planilla de SABI. Entonces en esa planilla vamos a registrar los datos de la persona, y con esto hacemos una salvedad. Ustedes en la posta van a disponer de estos mismos campos en una planilla papel, porque quizás al momento de tomar los datos post emergencia, bueno, no tengamos la posibilidad de hacer en ese instante el registro online, pero sí va a estar la planilla en formato papel para ir completando los datos de filiación de la persona, registrar qué síntomas se corroboraron que presentó, y entonces cuando nos podemos tomar el tiempo resuelto, no sé, derivada la persona, y cuando ya está normalizada la atención, bueno, ahí sí hacer la notificación online. Pero quería que puedan ver que les pide los datos de filiación de la persona, qué signos y síntomas presentó, por supuesto registrar el lugar de la vacunación, qué vacuna recibió. Esta plataforma es para todas las vacunas de calendario, entonces vamos a tener que registrar qué vacuna recibió, el lote, por supuesto el sitio de aplicación, ¿sí? Y un montón de características que tienen que ver con el acto de vacunación que realizaron en ese mismo momento. Finalmente se presiona enviar datos y queda registrado la notificación del ESAVI. Es importante que ustedes sepan que cuando se notifica online el ESAVI dispara una alerta que es visible para los distintos niveles del sistema sanitario, a nivel nacional, a nivel provincial y también a nivel de las regiones sanitarias. Entonces, el acto de notificar online este efecto adverso grave que ustedes acaban de manejar, la emergencia que acaban de manejar, es tan importante como la resolución de la emergencia, y es un paso más de las actividades que deben realizar. Cuando ustedes hacen la notificación online, los distintos niveles que tienen que hacer el seguimiento de esa persona para poder determinar a qué se debió esa reacción, ¿sí? Y para poder garantizar que esa persona tenga el seguimiento médico adecuado, bueno, se enteran, toman nota, toman conocimiento a partir de la notificación que ustedes hacen. Entonces, es tan importante como todas las otras actividades que van a realizar para el manejo de la situación de anafilaxia. Finalmente, acá les dejamos algunos links donde tenemos disponible el material bibliográfico que pueden utilizar para seguir leyendo, como los invito, Lau, que vayamos generando nuevas preguntas, que vayamos leyendo y pudiendo avanzar en este espacio de formación, y que llegamos el día de iniciar la vacunación en la posta, que tengamos a un equipo que haya leído, que se haya capacitado y que tenga pleno conocimiento de las distintas situaciones que puede llegar a afrontar, y también que pueda dar respuestas a las personas que están demandando la vacunación, y que sepan la técnica que tienen que utilizar, quiénes deben vacunarse y de qué forma tienen que realizar el acto de vacunación y el post vacunación que acabamos de mencionar. Así que, bueno, hasta acá es la capacitación que preparamos para hoy. No sé si quedó algo por agregar, Lau, si no, creo que ya estamos
Nada, agradecerles por la participación, felicitarlos por esta tarea que van a emprender tan importante, y decirles que parte de hacer historia dentro de esta campaña que es única dentro de la provincia, también es importante tener pericia y ser competente dentro de este contexto. Entonces es importante que podamos garantizar la vacunación para todos los bonaerenses de una manera segura y que estemos capacitados y a la altura de esta vacunación que es tan importante para toda la provincia. Les agradecemos por la participación.